Dos amigos en el día de San Valentín. La amistad tenía reglas y límites bien claros, pero en aquella noche silenciosa, una mirada fue suficiente para romperlos, y la mañana siguiente lo cambió todo. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Escucha bien lo que voy a decir. Esta será la mejor historia que escucharás esta semana. Si esta historia te emociona, sé oyente premium. Hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Haz clic en Hazte miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas por un precio económico. Accede al enlace en la descripción o en el comentario fijado. En Guanajuato, ciudad histórica del centro de México, donde el sol dora las piedras coloniales, Eduardo y Sofía crecieron juntos como dos ramas del mismo árbol. Desde los tiempos de la escuela primaria, cuando ella defendía al niño flacucho de las provocaciones de los compañeros, hasta los 30 y tantos años que ambos cargaban ahora, su amistad era una constante tan natural como el ir y venir de las nubes que coronaban el Cerro de la Bufa. Aquella tarde de enero, el calor seco flotaba sobre las callejuelas empedradas, mientras Eduardo, ahora un respetado profesor de historia en la escuela local, caminaba hacia el Café La Mina, donde encontraría a Sofía como hacían todos los viernes desde hacía más de una década. El establecimiento, ubicado en una casona amarilla del siglo XVIII, era un refugio para los dos amigos donde confabulaban sobre la semana, reían con bromas internas y de vez en cuando desahogaban sus frustraciones sobre relaciones fallidas. «Estás retrasado», dijo Sofía con una sonrisa, sus ojos castaños brillando mientras apartaba un mechón de su cabello rizado detrás de la oreja. A los 33 años, ella administraba la posada familiar con la eficiencia de quien nació para el negocio, pero mantenía la espontaneidad que siempre cautivó a todos a su alrededor. Reunión con los padres. El pequeño Miguel hizo de las suyas otra vez, respondió Eduardo, hundiéndose en la silla de madera tallada y pidiendo un café al mesero que pasaba. La tarde transcurrió como tantas otras, con conversaciones ligeras sobre lo cotidiano de la pequeña ciudad donde todos se conocían. Sofía contaba sobre los turistas excéntricos que se habían hospedado en la posada esa semana, mientras Eduardo relataba las peripecias de sus alumnos adolescentes. Era una rutina confortable, un puerto seguro para ambos. Sin embargo, algo flotaba en el aire durante ese encuentro. Tal vez fuera el hecho de que, por primera vez en años, ninguno de los dos estaba involucrado en alguna relación fracasada para lamentar. Tal vez fuera la proximidad del día de San Valentín, que ya comenzaba a adornar los escaparates de las tiendas del centro histórico con corazones rojos y cupidos sonrientes. O tal vez fuera simplemente el tiempo, ese maestro silencioso que transforma relaciones sin que lo percibamos. ¿Vas a algún lugar el día de San Valentín?, preguntó Sofía casualmente, removiendo con la cuchara el agua de Jamaica que había pedido de postre. Eduardo levantó las cejas, sorprendido por la pregunta que nunca había surgido en tantos años de amistad. Normalmente, evitaban esa fecha como marineros evitan tormentas en el horizonte. Probablemente me quedaré en casa corrigiendo exámenes. ¿Y tú? ¿Algún pretendiente secreto que yo no sepa?, respondió con una sonrisa, intentando mantener el tono habitual de broma entre ellos. Sofía se encogió de hombros, sus ojos fijos en el vaso de agua fresca. No, nada de eso. Solo estoy cansada de ver pasar esta fecha en blanco año tras año. 33 años, Eduardo. A veces me pregunto si no estoy dejando pasar la vida mientras espero por algo que tal vez ni exista. Las palabras flotaron entre ellos como la neblina que a veces cubría los callejones de Guanajuato en las mañanas de invierno. Eduardo sintió una opresión en el pecho que no logró identificar. ¿Era incomodidad por la repentina seriedad de la conversación o algo más profundo? «Estás filosofando demasiado para un viernes», respondió, intentando recuperar la ligereza habitual. «Además, tú misma siempre dijiste que prefieres 1000 veces nuestra tradición de ver películas malas y comer tacos que cenas incómodas con hombres que solo saben hablar de sí mismos». Sofía sonrió.
pero había algo diferente en su mirada. ¿Y si estuviéramos equivocados todo este tiempo? ¿Y si nos estuviéramos escondiendo detrás de esta amistad porque tenemos miedo de arriesgarnos? El silencio que siguió tenía peso. Eduardo sintió su corazón acelerarse, como no sucedía desde la adolescencia, cuando descubrió poesía en los libros empolvados de la biblioteca municipal. Conocía a Sofía mejor que a cualquier persona en el mundo. Sabía cómo se ponía cuando estaba triste, con la nariz ligeramente fruncida y la mirada distante. Conocía su risa verdadera, que venía acompañada de pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos. Incluso sabía la manera como organizaba meticulosamente los objetos en la mesa siempre que estaba nerviosa, como hacía ahora con los sobrecitos de azúcar. ¿Estás hablando de nosotros?, finalmente preguntó, su voz más baja de lo que pretendía. Antes de que Sofía pudiera responder, fueron interrumpidos por la ruidosa aproximación de Javier, dueño de la librería local y amigo de ambos desde los tiempos del colegio. Con su manera expansiva y la capacidad infalible de aparecer en los momentos más inoportunos, jaló una silla y se unió a ellos sin ceremonia. Tortolitos, ¿ya decidieron qué van a hacer el día 14? La ciudad estará llena. Todos los restaurantes ya tienen reservaciones. Hasta doña Lupita abrirá su fonda exclusivamente para la fecha. Eduardo lanzó una mirada de reojo a Sofía, que parecía súbitamente interesada en su agua de Jamaica. El momento de vulnerabilidad había pasado, sustituido por la presencia enérgica de Javier, que ahora discurría animadamente sobre los eventos románticos que la Asociación de Comerciantes estaba organizando para atraer turistas en la temporada baja. Cuando finalmente lograron despedirse de Javier, el clima entre Eduardo y Sofía había cambiado. Una tensión sutil, como el presagio de una tormenta de verano, flotaba entre ellos. Caminaron lado a lado por las calles empedradas, sus hombros ocasionalmente tocándose, cada contacto enviando pequeñas corrientes eléctricas por la piel de Eduardo. Al llegar a la esquina donde normalmente se separaban, él hacia la izquierda, rumbo al pequeño apartamento que rentaba cerca del Jardín de la Unión, y ella hacia la derecha, en dirección a la posada familiar, dudaron. Había tantas cosas no dichas entre ellos, pensamientos que flotaban como las hojas secas llevadas por la brisa serrana. ¿Quieres pasar por mi casa mañana?, preguntó Sofía repentinamente. Hace tiempo que no vemos una película juntos. Podemos pedir esos tacos al pastor que tanto te gustan. Eduardo sonrió, sintiendo un alivio mezclado con una nueva especie de expectativa. Claro, llevaré el vino. Al despedirse con el habitual beso en la mejilla, Eduardo notó que su mano permaneció un segundo más en la espalda de Sofía, y que ella no se apartó inmediatamente como de costumbre. Pequeños cambios, casi imperceptibles, pero que parecían cargar el peso del mundo en aquella noche estrellada de Guanajuato. Mientras caminaba a casa, las palabras de Sofía resonaban en su mente. ¿Y si nos estuviéramos escondiendo detrás de esta amistad porque tenemos miedo de arriesgarnos? La pregunta lo acompañó durante toda la noche, mezclándose con los sonidos de la ciudad que subían desde las calles hasta su ventana abierta, como si la propia naturaleza estuviera en sintonía con la marea emocional que comenzaba a subir adentro de él. El sábado amaneció con aquella luz dorada que solo Guanajuato conseguía proporcionar, filtrada entre los tejados coloniales y reflejada en las fachadas de colores. Eduardo despertó más temprano de lo habitual para un fin de semana. Había dormido mal, dando vueltas entre las sábanas mientras su mente insistía en analizar cada palabra, cada mirada, cada gesto intercambiado con Sofía el día anterior. En la pequeña cocina de su apartamento, preparó café más fuerte que lo normal. Necesitaría la cafeína extra para organizar los pensamientos que se enredaban como un rompecabezas imposible. Como profesor de historia, estaba acostumbrado a conectar eventos del pasado para explicar el presente, pero cuando se trataba de su propia vida, las conexiones parecían nebulosas. Su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Sofía. Pasé por el mercado y compré esas uvas que te encantan. ¿Película a las 19 horas?
trae el vino que prometiste. Acompañando el texto, una foto de las uvas verdes que él siempre robaba de su plato cuando cenaban juntos. Un detalle tan pequeño, tan insignificante para cualquier otra persona, pero que demostraba cuánto lo conocía. Eduardo sonrió a la pantalla, sintiendo un calor extraño en el pecho. Porque ahora, después de tantos años, empezaba a notar estos pequeños gestos de una forma diferente. Respondió con una confirmación desenfadada, intentando mantener el tono ligero que siempre caracterizó su amistad, a pesar de que la conversación del día anterior había cambiado algo fundamental entre ellos. Decidió caminar por el Jardín de la Unión para aclarar su mente. La plaza que se extendía frente al Teatro Juárez estaba relativamente vacía a esa hora de la mañana. Solo algunos vendedores organizaban sus puestos y una señora mayor paseaba con su perrito. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que contrastaba con los edificios de cantera rosa. ¡Profesor Eduardo! La voz lo sacó de sus pensamientos. Era Daniel, uno de sus alumnos de segundo año, que se acercaba corriendo con una patineta bajo el brazo. ¿Usted también viene a patinar? Eduardo rió ante la idea. No, Daniel, solo estoy caminando. ¿Y tú no deberías estar estudiando para la recuperación de historia? El chico abrió una sonrisa sin gracia. Voy a estudiar, profesor, lo juro, pero hoy la plaza está perfecta. La vida está hecha de elecciones, Daniel. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre el Imperio Azteca? Que no cayó en un solo día. Exactamente. Pequeñas decisiones a lo largo del tiempo llevan a grandes consecuencias. Daniel asintió pensativo antes de despedirse y correr en dirección a la plaza. Eduardo continuó su caminata, reflexionando sobre sus propias palabras. Pequeñas decisiones. ¿Cuántas pequeñas decisiones habían tomado él y Sofía a lo largo de los años que los mantuvieron exactamente donde estaban, atrapados en ese limbo entre amistad y algo más? De regreso a casa, se detuvo en la vinoteca de don Hernando para comprar el vino prometido. El anciano, que se había establecido en Guanajuato hacía más de 4 décadas, conocía a Eduardo desde niño. Para Sofía, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa maliciosa, mientras envolvía la botella en papel craft. Como siempre, don Hernando, respondió Eduardo, sin poder evitar un leve rubor en las mejillas. Sabes, hijo mío, en mi tierra hay un dicho: quien mucho espera, desespera. Ya es hora de que tomes una decisión, ¿no crees? Eduardo tomó la botella sin responder, limitándose a una sonrisa incómoda. No era la primera vez que alguien insinuaba algo sobre él y Sofía, pero ahora esas insinuaciones parecían afectarle de forma diferente. Las horas se arrastraron hasta el horario acordado. Eduardo cambió de ropa 3 veces, algo que nunca había hecho antes para un simple encuentro de amigos. Optó finalmente por una camisa azul que Sofía había comentado una vez que combinaba con sus ojos. Un detalle tonto, pero que ahora parecía cargado de significado. A las 18:55 estaba parado frente a la casa de 2 pisos donde Sofía vivía sola desde que sus padres se mudaron a Ciudad de México, dejando la posada bajo su administración. Era una construcción graciosa, como muchas en Guanajuato, con ventanas de madera colorida y macetas de flores en los balcones. Conocía aquella casa como la palma de su mano. ¿Cuántas veces habían visto películas juntos en aquella sala, conversado hasta el amanecer en aquel balcón, preparado cenas improvisadas en aquella cocina? Pero hoy se sentía como si estuviera allí por primera vez, con el corazón acelerado de un adolescente. Sofía abrió la puerta antes incluso de que tocara el timbre. Usaba un vestido sencillo, de esos de algodón fresco que las mujeres de Mindonesins, la ciudad, solían usar en los días calurosos, pero estaba diferente. O tal vez fuera la mirada de Eduardo la que había cambiado. «Estás adelantado», comentó con una sonrisa, dando un paso al lado para que entrara. «Y tú me estabas esperando detrás de la puerta», replicó él, entregándole el vino. La sala estaba como siempre. Los libros organizados en los estantes de madera oscura, las fotografías de la familia en portarretratos esparcidos, el sofá de tela clara invitando. Pero había algo nuevo: velas aromáticas estratégicamente colocadas
y música suave de fondo. «Esto es diferente», comentó Eduardo, señalando las velas con un gesto. Sofía se encogió de hombros, un movimiento aparentemente casual, pero que no logró esconder cierto nerviosismo. «Pensé que podríamos variar un poco. Siempre hacemos lo mismo». Se dirigió a la cocina para abrir el vino, y Eduardo la siguió, como había hecho cientos de veces antes. La observó mientras buscaba el sacacorchos en el cajón, sus movimientos precisos, la curva de su cuello cuando inclinó la cabeza, concentrada en la tarea. ¿Cuántas veces había estado en esa misma cocina, viendo los mismos gestos, sin realmente ver? «Estás extraña», dijo finalmente, recostándose en la encimera. Sofía levantó los ojos de la botella que acababa de abrir. «¿Yo estoy extraña? ¿O somos nosotros los que estamos diferentes?» La pregunta flotó entre ellos cargada de posibilidades. Eduardo sintió su corazón acelerarse nuevamente. Era más fácil cuando podían esconderse detrás de películas, malas y conversaciones sobre otras personas. Ahora estaban en el centro de la historia, sin guión que seguir. «Tal vez seamos nosotros», admitió finalmente. «Después de lo que dijiste ayer». «Dije algo que he pensado durante mucho tiempo», interrumpió Sofía, llenando 2 copas con el vino tinto. «Eduardo, ambos sabemos que hay algo no dicho entre nosotros, algo que tal vez siempre estuvo ahí, pero que nunca tuvimos el valor de enfrentar». Le extendió una copa, sus dedos rozando levemente los de él en la transferencia. Un toque tan sutil, pero que envió escalofríos por el brazo de Eduardo. «¿Y si solo es el momento?», preguntó él, intentando encontrar razones lógicas para el torbellino de emociones. El día de San Valentín acercándose, toda esa presión social. Sofía negó con la cabeza, sus rizos oscuros moviéndose suavemente. «No es el momento, Eduardo. Es algo que viene creciendo desde hace años. He observado cómo reaccionamos cuando uno de nosotros empieza a salir con alguien. Cómo inventamos excusas para encontrarnos, incluso cuando estamos con otras personas. Cómo esas relaciones nunca duran porque, en el fondo, nadie puede competir con lo que tenemos el uno con el otro». Eduardo tomó un sorbo de vino, sintiendo el líquido calentar su garganta. Ella tenía razón. Cada relación que había tenido en los últimos años había terminado por el mismo motivo. Sus parejas eventualmente se cansaban de competir con Sofía por su atención y tiempo. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de arriesgar lo que tenemos por algo que puede no funcionar. Eres mi mejor amiga, Sofía, la persona que mejor me conoce en el mundo. ¿Y si no funciona? ¿Y si lo perdemos todo?». Sofía colocó su copa sobre la encimera y dio un paso hacia él, quedando lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el perfume suave que usaba. «¿Y si funciona? ¿Y si es todo lo que siempre buscamos y nunca encontramos porque ya estábamos juntos todo el tiempo?» Eduardo sintió el mundo girar a su alrededor. La proximidad de Sofía, su perfume mezclado con el aroma del vino, las palabras que aún resonaban entre ellos, todo eso creaba una atmósfera casi onírica en la pequeña cocina que conocía tan bien. La película que supuestamente verían ya había sido olvidada. Los tacos que planeaban pedir ni siquiera mencionados. Solo estaban ellos dos, y esa verdad que finalmente emergía a la superficie tras años sumergida en aguas profundas. «¿Vamos al balcón?», sugirió Sofía rompiendo el silencio cargado. «Creo que necesitamos aire». Eduardo asintió agradecido por la sugerencia. Tomaron las copas de vino y se dirigieron al balcón trasero, que daba vista a un pequeño jardín, y más allá, al paisaje de tejados y cerros que abrazaba Guanajuato. El cielo comenzaba a teñirse con tonos anaranjados del atardecer, pintando la ciudad histórica con una luz casi mágica. Se sentaron en las mecedoras que Sofía había heredado de su abuela, un par de piezas antiguas de madera trabajada que habían sido testigo de incontables conversaciones entre ellos a lo largo de los años. ¿Cuántas veces habían estado allí, lado a lado, hablando sobre sueños, miedos, amores pasados y planes futuros? Pero nunca en todos esos años
habían hablado sobre ellos mismos, sobre la posibilidad que ahora flotaba en el aire como la neblina que a veces cubría las calles empedradas en las mañanas de invierno. ¿Recuerdas cuando terminaste con Carolina?, preguntó Sofía súbitamente, rompiendo el silencio contemplativo que se había instalado entre ellos. Eduardo frunció el ceño, sorprendido por el cambio de tema. Recuerdo, fue hace casi 2 años. Ella me buscó después de que terminaron, reveló Sofía, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse tras los cerros. Pidió que habláramos, de mujer a mujer. ¿Qué? Nunca me contaste eso. Eduardo se enderezó en la silla, intrigado. Carolina había sido su relación más larga, casi 1 año, y la ruptura, aunque amigable, lo había dejado confundido. Sofía tomó un sorbo de vino antes de continuar. Me dijo que sabía que nunca tendría una oportunidad real contigo, mientras yo estuviera en tu vida. Dijo que tú podías no darte cuenta, pero que tus ojos brillaban de una forma diferente cuando hablabas de mí. Eduardo sintió el rostro calentarse, y no era efecto del vino. ¿Qué respondiste? En ese momento, lo negué. Dije que éramos solo amigos, que ella estaba interpretando mal las cosas. Sofía se volvió para mirarlo, sus ojos reflejando el dorado del atardecer. Pero después de que se fue, me quedé pensando si no había algo de verdad en lo que decía, si lo que sentíamos el uno por el otro era realmente solo amistad. El sonido de los mariachis que comenzaban a tocar en alguna plaza cercana llenaba los silencios entre sus palabras, como una banda sonora natural para aquel momento de revelaciones. Alejandro dijo algo parecido cuando terminamos, admitió. Eduardo, refiriéndose al último novio de Sofía, un fotógrafo de Monterrey que había pasado 6 meses en la ciudad documentando la arquitectura colonial. Comentó que nunca podría competir con la historia que teníamos juntos. En ese momento, pensé que estaba siendo dramático. Sofía sonrió levemente. Tal vez todos a nuestro alrededor podían ver lo que nosotros nos negábamos a ver. Eduardo se levantó, incapaz de seguir sentado con tantas emociones burbujeando dentro de él. Caminó hasta la barandilla del balcón, apoyándose en la madera antigua mientras observaba los colores del cielo cambiar gradualmente. Sentía el corazón martillar contra el pecho, como si quisiera escapar. Creo que siempre lo supe. Finalmente confesó, las palabras saliendo casi en un susurro. Desde los tiempos del colegio, cuando empezaste a salir con Roberto, y sentí unos celos que no tenían ningún sentido para un mejor amigo. O cuando te fuiste a estudiar a Querétaro por un semestre, y yo contaba los días para tus visitas los fines de semana. Sofía se unió a él en la barandilla, sus brazos casi tocándose. ¿Por qué nunca dijiste nada? Por el mismo motivo por el que tú tampoco lo dijiste, respondió él, volviéndose para mirarla. Miedo, miedo a perder lo que teníamos, miedo a arriesgar y descubrir que solo era una ilusión, miedo a que no fuera tan bueno como imaginábamos. ¿Y ahora?, Sofía preguntó, su voz temblorosa a pesar del tono desafiante. ¿Todavía tienes miedo? La pregunta flotó entre ellos como un colibrí sobre las flores, oscilando entre posibilidades. Eduardo miró el rostro familiar que conocía también, los ojos expresivos, la nariz pequeña y respingada, los labios que tantas veces le habían sonreído. Sintió un valor que no sabía que poseía crecer dentro de él. Estoy aterrorizado, admitió con una sonrisa nerviosa. Pero creo que estoy más asustado con la idea de nunca descubrir lo que podríamos ser. Sofía dio un paso hacia él, eliminando la pequeña distancia que los separaba. Yo también tengo miedo, susurró, pero no quiero seguir viviendo con ese y sí por el resto de mi vida. El tiempo pareció suspenderse mientras se miraban, décadas de amistad y sentimientos no declarados convergiendo en aquel momento único. Fue Eduardo quien finalmente reunió el coraje para acercar su rostro al de ella, vacilante, dándole la oportunidad de retroceder si quisiera. Pero Sofía no retrocedió. Al contrario, cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia adelante, encontrando sus labios en un beso tímido que rápidamente se transformó en algo más profundo, como si todas las palabras no dichas a lo largo de los años
pudieran finalmente ser expresadas en aquel contacto. Cuando se separaron, ambos jadeantes y un poco aturdidos quedaron en silencio por algunos instantes, procesando lo que acababa de ocurrir. El beso había sido al mismo tiempo familiar y totalmente nuevo, como si hubieran descubierto una nueva dimensión en un camino que recorrían desde hacía años. «Eso fue», comenzó Eduardo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «Lo sé», completó Sofía, una sonrisa iluminando su rostro. «Yo también lo sentí». Una brisa serrana sopló por el balcón, trayendo consigo el aroma de las flores del jardín y los ecos lejanos de la música. A lo lejos, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, salpicando el paisaje histórico con pequeños puntos dorados. «¿Y ahora?», preguntó Eduardo, súbitamente consciente de que habían cruzado una línea de la que no podrían volver. Sofía tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él con una familiaridad que contrastaba con la novedad de aquel gesto romántico. «Ahora lo descubrimos juntos, día tras día, sin prisa». Volvieron a las mecedoras, pero esta vez se sentaron más cerca, las manos aún unidas entre ellos. La conversación fluyó naturalmente, como siempre había sido entre ellos, pero ahora con una nueva capa de intimidad. Hablaron sobre cuándo comenzaron a sentir algo más, sobre los momentos en que casi revelaron sus sentimientos, sobre las pequeñas pistas que habían ignorado a lo largo de los años. «¿Recuerdas aquella vez en la fiesta de cumpleaños de Javier, hace unos 5 años?» preguntó Sofía, recostando la cabeza en el hombro de Eduardo. «Cuando todos se fueron y quedamos solo nosotros dos en el mirador hasta el amanecer». Eduardo asintió, el calor del cuerpo de ella contra el suyo enviando ondas de felicidad por todo su ser. «Casi te besé aquella noche. Cuando te dormiste por algunos minutos con la cabeza en mi regazo, mirándote bajo la luz de las estrellas, tuve la certeza de lo que sentía». «¿Por qué no lo hiciste? Acabas de terminar con Alejandro. Pensé que sería aprovecharme de la situación y, para ser honesto, bebí tanto esa noche que no estaba seguro si era valor verdadero o solo el tequila hablando». Sofía rió, el sonido musical de su risa resonando por el balcón. «Yo también casi te besé esa noche, cuando desperté y te vi mirándome de esa manera. Pero entonces empezaste a hablar sobre las constelaciones y el momento pasó. Perdimos tanto tiempo», suspiró Eduardo, acariciando los rizos de ella con la mano libre. «O tal vez necesitábamos todo ese tiempo», reflexionó Sofía. «Tal vez necesitábamos crecer separadamente para poder encontrarnos de verdad». Horas pasaron mientras conversaban, reimaginando momentos compartidos bajo una nueva perspectiva, descubriendo señales que habían estado ahí todo el tiempo. Los tacos olvidados fueron finalmente pedidos, la película nunca vista. En vez de eso, pasaron la noche reescribiendo la historia de ellos, ahora con la honestidad que había faltado durante tantos años. Cuando Eduardo finalmente se despidió, ya pasaba de la medianoche. El beso de despedida en la puerta fue diferente de todos los otros que habían intercambiado a lo largo de los años. Ya no el roce casual de labios en la mejilla, sino un encuentro deliberado de bocas que prometía mucho más. «¿Nos vemos mañana?», preguntó él reacio a dejarla. Sofía sonrió, su rostro iluminado por la luz suave de la lámpara del vestíbulo. Como todos los días, solo que ahora con una historia diferente que contar. La noticia sobre el cambio en 1900, la relación entre Eduardo y Sofía, se extendió por Guanajuato, con la velocidad típica de las ciudades pequeñas, donde los secretos tienen la vida útil de un helado en día de calor intenso. No es que ellos hubieran anunciado oficialmente algo. En realidad, ambos aún estaban navegando en esas nuevas aguas con la cautela de quien conoce bien el terreno y sabe que incluso las corrientes más calmas pueden esconder remolinos. 3 días habían pasado desde la noche en el balcón, 3 días de miradas diferentes, mensajes cargados de nuevos significados y encuentros que ahora tenían el sabor dulce del descubrimiento. Seguían siendo los mismos Eduardo y Sofía de siempre. Él continuaba enseñando en la escuela municipal. Ella seguía administrando la posada familiar,
Pero algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos. Aquel miércoles, Eduardo estaba sentado en su escritorio en la sala de profesores, intentando concentrarse en las redacciones que necesitaba corregir, cuando su celular vibró con un mensaje de Javier. Reunión de emergencia en la cantina El Incendio hoy a las 19 h. Asunto: Festival Cultural de Invierno. Tu presencia es imprescindible. Eduardo frunció el ceño intrigado. Como miembro del Consejo Cultural de la ciudad, participaba ocasionalmente en reuniones para discutir eventos locales, pero el tono dramático de Javier parecía exagerado incluso para los estándares teatrales del amigo. Respondió confirmando su asistencia y volvió a las redacciones, aunque su mente continuaba divagando hacia los momentos con Sofía. Más tarde, al entrar en la cantina El Incendio, un establecimiento simple pero acogedor, donde los habitantes locales se reunían para celebrar cumpleaños, ver partidos de fútbol y discutir los acontecimientos de la ciudad, Eduardo percibió inmediatamente que algo estaba mal. No había ninguna señal de reunión del Consejo Cultural. En vez de eso, encontró solo a Javier sentado en una mesa al fondo, con 2 vasos de cerveza ya servidos. ¿Dónde está el resto de la gente?, preguntó Eduardo mirando alrededor confundido. Javier sonrió, aquella sonrisa de zorro que Eduardo conocía desde la infancia y que siempre presagiaba alguna travesura. No existe ninguna reunión, amigo mío. Eso fue solo una excusa para que tuviéramos una conversación seria. Eduardo suspiró, sentándose frente al amigo. Podrías simplemente haberme invitado a una cerveza, Javier, ¿y habrías venido? ¿O inventarías una excusa para encontrarte con Sofía? Javier empujó uno de los vasos en dirección a Eduardo. Vamos, no pongas esa cara, todo el mundo ya lo sabe. ¿Sabe qué exactamente?, preguntó Eduardo, intentando mantener un tono casual mientras tomaba un sorbo de la cerveza fría. Que después de 20 años bailando alrededor uno del otro, tú y Sofía finalmente se dieron cuenta de lo obvio. Francamente, ya era hora. Solo doña Lupita perdió en 1972 la apuesta. Ella pensaba que ustedes solo se decidirían después de los 40. Espera, ¿ustedes estaban apostando sobre nosotros? Eduardo casi se atragantó con la cerveza, entre sorprendido y divertido con la revelación. Javier rió, recostándose en la silla. Eduardo, mi querido amigo, la mitad de la ciudad ha estado apostando sobre ustedes dos durante años. Es el entretenimiento local. Algunos ya habían incluso desistido, pensando que serían ese caso típico de almas gemelas que nunca se encuentran de verdad. Eduardo no sabía si reír o indignarse con la idea de que su vida amorosa fuera tema de apuestas en las cantinas de la ciudad. Optó por la risa. Después de todo, había algo genuinamente gracioso en la situación. ¿Y me trajiste aquí para cobrar tu parte de la apuesta?, preguntó, arqueando una ceja. No, aunque gané una buena cantidad, respondió Javier con un guiño. Te traje aquí porque soy tu amigo desde que éramos chamacos, robando guayabas en el huerto de don Octavio, y porque me preocupo por ustedes dos. El tono súbitamente serio de Javier tomó a Eduardo por sorpresa. ¿Te preocupas por qué, exactamente? Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Ustedes dos tienen la amistad más hermosa que he visto en mi vida, el tipo de conexión que la mayoría de las personas pasa toda la vida buscando y nunca encuentra. Y ahora están arriesgando eso por algo que puede no funcionar. ¿Tú crees que no va a funcionar? La pregunta salió más defensiva de lo que Eduardo pretendía. Lo que yo crea no importa. Lo que importa es, ¿ustedes están seguros de lo que están haciendo? ¿Ya pensaron en lo que sucede si no funciona? Guanajuato es una ciudad pequeña, amigo mío. No hay manera de evitar encontrarse después de una ruptura aquí. Eduardo quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras del amigo. Las mismas preocupaciones ya habían pasado por su mente innumerables veces, como sombras recurrentes en sus momentos de duda. Tenemos miedo, admitió finalmente. Claro que lo tenemos, pero también nos dimos cuenta de que el miedo nos estaba impidiendo vivir algo
que tal vez sea mucho más grande y mejor que cualquier amistad. Javier asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Solo quiero asegurarme de que no están confundiendo las cosas. A veces, la comodidad de una amistad de años puede parecer amor, especialmente cuando estamos cansados de buscar en otros lugares. No es eso, respondió Eduardo con una certeza que lo sorprendió. Lo que siento por Sofía siempre estuvo ahí, Javier. Solo me negué a verlo porque era más seguro mantener las cosas como estaban. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, mientras Javier parecía ponderar las palabras del amigo. Del otro lado de la cantina, el dueño del establecimiento, Ramón, aumentó el volumen de la televisión donde pasaba un partido de fútbol y los pocos clientes presentes volvieron su atención a la pantalla. Bueno, en ese caso, Javier levantó su vaso en un brindis. Por el valor de ustedes, que sea todo lo que esperan y un poco más. Eduardo sonrió, aliviado por el cambio de tono, y chocó su vaso con el del amigo. Conversaron durante algún tiempo más sobre asuntos triviales, el equipo de fútbol local, las obras en el centro que nunca terminaban, los turistas que ya comenzaban a llegar para el fin de semana largo que se aproximaba. Fue cuando estaban en el segundo vaso de cerveza que la puerta de la cantina se abrió, y Sofía entró acompañada por dos amigas. Ella se detuvo por un instante al ver a Eduardo y Javier, claramente sorprendida por encontrarlos allí. «Sofía», exclamó Javier, lo suficientemente alto para que todos en el establecimiento pudieran oír. «Justo estábamos hablando de ti. Ven, únete a nosotros». Eduardo lanzó una mirada de advertencia al amigo, pero era demasiado tarde. Sofía, tras una breve vacilación, se despidió de las amigas y caminó hasta la mesa de ellos, atrayendo las miradas curiosas de los otros clientes. «No sabía que estarían aquí», comentó, saludando a Javier con un beso en la mejilla antes de sentarse junto a Eduardo. Había una tensión sutil en sus movimientos, como si no supiera exactamente cómo actuar en ese nuevo territorio público. «Fue una decisión de último momento», explicó Eduardo, resistiendo el impulso de tomar su mano bajo la mesa. «Javier me atrajo con una falsa reunión del Consejo Cultural». «Ah, ¿es entonces tú también caíste en esa trampa?». Sofía rió, relajándose visiblemente. «Me hizo lo mismo hace 2 días, diciendo que necesitaba discutir urgentemente sobre las habitaciones de la posada para el festival». Javier abrió los brazos en un gesto teatral. «¿Qué puedo decir? Soy un excelente cupido». «Eres un entrometido, eso es lo que eres», replicó Sofía, pero su tono era afectuoso. «Un entrometido que ganó 500 pesos, apostando a que ustedes finalmente se decidirían antes del día de San Valentín de este año». Sofía abrió mucho los ojos, volviéndose hacia Eduardo. «¿Entonces es verdad? ¿Realmente estaban apostando sobre nosotros?» «Aparentemente, somos el mayor entretenimiento romántico de Guanajuato», confirmó Eduardo con un suspiro resignado. Para su sorpresa, Sofía estalló en carcajadas, aquella risa genuina y contagiosa que siempre había sido una de sus características más distintivas. «Esto es tan Guanajuato». Apuesto a que doña Teresa de la tienda de abarrotes estaba en medio de esa apuesta. «Coordinándolo todo», confirmó Javier con un guiño. «Esa señora tiene un talento especial para organizar actividades extraoficiales». La tensión inicial se disipó completamente mientras los 3 amigos reían juntos de la situación. Era reconfortante para Eduardo darse cuenta de que, a pesar del cambio en su relación con Sofía, la dinámica entre los 3, amigos desde la infancia, permanecía esencialmente igual. «Entonces», comenzó Javier después de pedir una cerveza, «para Sofía, ahora que estamos todos aquí podemos discutir el verdadero motivo de esta reunión». «¿Qué sería?», preguntó Sofía, aceptando el vaso que el mesero trajo. «El día de San Valentín, por supuesto», exclamó Javier, inclinándose conspiratoriamente. «Como miembros destacados de la sociedad guanajuatense y ahora oficialmente una pareja, ustedes necesitan participar en el festival que estamos organizando en la plaza principal». Eduardo y Sofía intercambiaron miradas sorprendidas. «No somos oficialmente una pareja»,
se apresuró Eduardo a aclarar. Estamos explorando posibilidades. Semántica, descartó Javier con un gesto. El punto es, los necesitamos para el festival. Eduardo puede hacer esa presentación sobre la historia romántica de Guanajuato que siempre quiso, y Sofía puede organizar el espacio con las posadas locales. Antes de que cualquiera de los dos pudiera protestar, Javier ya estaba de pie, gesticulando animadamente mientras describía su visión para el evento. Luces colgadas en los árboles de la plaza, músicos locales tocando canciones románticas, puestos con comidas típicas y, como atracción principal, un panel donde las parejas podrían colgar mensajes de amor. Y al final de la noche tendremos fuegos artificiales silenciosos para no asustar a los pájaros y perros. ¿Qué les parece?, concluyó Javier mirando expectante a los amigos. Sofía fue la primera en responder. Suena maravilloso, Javier, pero ¿no crees que estás precipitando las cosas? Quiero decir, apenas empezamos a explorar este nuevo lado de nuestra relación. Javier miró a Sofía por algunos instantes, su entusiasmo momentáneamente sacudido por la vacilación de ella. Entonces, como si acabara de tener una gran idea, abrió una amplia sonrisa y se dio una palmada en la frente. Claro, claro. Ustedes necesitan espacio, tiempo para ajustarse, lo entiendo perfectamente, dijo, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. Pero la invitación para participar en el festival sigue en pie, sin presión, obviamente. El resto de la noche transcurrió en una mezcla de incomodidad y familiaridad. Por un lado, era el mismo trío de siempre. Javier contando historias exageradas sobre los turistas que frecuentaban su librería, Sofía y Eduardo riendo y ocasionalmente corrigiendo los detalles más fantasiosos. Por otro, había una nueva capa de conciencia entre ellos, amplificada por las miradas curiosas de los otros clientes de la cantina y por los comentarios sutiles que Javier no conseguía evitar. Cuando finalmente decidieron terminar la noche, ya pasaban de las 11. Javier, alegando un compromiso temprano al día siguiente, se despidió primero, dejando a Eduardo y Sofía solos frente al establecimiento. El aire nocturno estaba fresco, cargado con el aroma característico de las flores de jacarandá que crecían en los jardines de las casas coloniales. ¿Quieres que te acompañe a casa?, preguntó Eduardo, inseguro sobre cómo proceder en ese nuevo territorio. Sofía dudó, mordiendo ligeramente el labio inferior, un gesto que él conocía bien y que generalmente indicaba que estaba pensativa. En realidad, creo que necesito un tiempo para pensar, Eduardo. Toda esta situación, la intervención de Javier, los comentarios, las apuestas, es un poco demasiado para procesar. Eduardo sintió una opresión en el pecho, un miedo súbito de que ella estuviera retrocediendo. ¿Estás arrepentida de lo que pasó entre nosotros? No, no es eso, se apresuró a aclarar, tocando brevemente el brazo de él. No estoy arrepentida, solo estoy sobrecargada. Todo está sucediendo muy rápido. Parece que apenas tuvimos tiempo de entender lo que estamos sintiendo, y ya hay gente planeando nuestra participación como pareja en eventos públicos. Eduardo asintió, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Él mismo se sentía un poco sofocado por la velocidad con que las cosas estaban progresando, no entre ellos, sino en la percepción externa de lo que estaba sucediendo. Está bien, dijo finalmente. Yo también podría usar un tiempo para organizar mis pensamientos. ¿Qué tal si nos encontramos pasado mañana? Podemos hacer esa caminata hasta las minas de Valencia que siempre planeamos, lejos de los ojos curiosos de la ciudad. El rostro de Sofía se iluminó con la sugerencia. Sería perfecto. Un día entero solo para nosotros, sin público, sin expectativas externas. Se despidieron con un beso rápido, nada como el beso apasionado del balcón, pero tampoco el beso casual en la mejilla de antes. Un término medio que reflejaba perfectamente el estado actual de su relación. En transición, navegando por aguas desconocidas, pero con la brújula apuntando firmemente hacia una dirección prometedora. Al día siguiente, fiel a la promesa de darse espacio uno al otro, Eduardo evitó pasar por la posada,
o enviar mensajes más allá de un simple buenos días. Se dedicó íntegramente a las clases, usando el trabajo como distracción para los pensamientos que no dejaban de circular en su mente. La leve distancia, aunque autoimpuesta y temporal, causaba una sensación extraña, casi física, como si una parte de él estuviera faltando. Después de terminar las clases, decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: visitar el pequeño Museo Histórico de Guanajuato. Instalado en una casona colonial restaurada, el lugar guardaba artefactos y documentos que contaban la historia de la ciudad desde los tiempos de la colonia española. Como profesor de historia, Eduardo siempre encontraba consuelo en aquel espacio, donde el pasado parecía respirar a través de los objetos expuestos. Estaba observando un antiguo mapa minero cuando oyó una voz familiar detrás de él. Eduardo. «Vega, ¿cuánto tiempo, muchacho?» Volviéndose, se encontró con la sonrisa amplia de don Manuel Mendoza, un señor de unos 70 y tantos años que había sido director de la escuela municipal durante la mayor parte de la infancia y adolescencia de Eduardo. Ahora jubilado, don Manuel, como todos lo llamaban, era una figura respetada en la comunidad, una especie de oráculo a quien las personas recurrían en busca de consejos e historias sobre el pasado de la ciudad. «Don Manuel», exclamó Eduardo, genuinamente feliz de ver al antiguo mentor. No sabía que había vuelto de Guadalajara. «Llegué la semana pasada», respondió el anciano, apoyándose en un bastón tallado a mano. «Mi hija insistió en que pasara una temporada con ella después de la cirugía de rodilla, pero ya extrañaba las callejuelas empinadas. Ya sabes cómo es, quien nace en Guanajuato lleva el color de la cantera en el alma». Conversaron durante algunos minutos sobre banalidades: la recuperación de don Manuel, los grupos actuales de Eduardo, los cambios en la ciudad. Era reconfortante para Eduardo ese tipo de conversación sin pretensiones, sin las capas de subtexto que parecían permear todas sus interacciones recientes en la ciudad. «¿Y cómo está Sofía?», preguntó don Manuel súbitamente, con aquel tono que sugería que sabía más de lo que dejaba entrever. «¿Todavía administrando la posada de la familia con la eficiencia de siempre?». Eduardo sintió el rostro calentarse ligeramente. «Está bien. La posada está con ocupación máxima para el fin de semana largo que se aproxima». Don Manuel asintió, un brillo de diversión en sus ojos sabios. «Ustedes dos siempre fueron inseparables, desde pequeños. Recuerdo cuando defendiste a Sofía de aquellos niños que se burlaban de su cabello en el recreo. Ni siquiera les llegabas a los hombros, pero enfrentaste a todos como un pequeño gladiador». El recuerdo hizo sonreír a Eduardo. Tenía apenas 8 años en aquella época, pero la indignación al ver a los niños mayores jalando los rizos de Sofía había sido tan intensa que superó cualquier miedo. «Terminé con un ojo morado y un diente menos, pero valió la pena». «Y Sofía nunca más dejó que nadie hablara mal de su pequeño héroe», completó don Manuel con una risa suave. «Ustedes formaban un dúo formidable. Siempre pensé que algún día terminarían juntos». Eduardo miró al anciano sorprendido. «¿Usted también?» «Muchacho, cuando llegas a mi edad, aprendes a reconocer ciertos patrones. Algunas personas simplemente pertenecen una a la otra, aunque tarden en darse cuenta. Es como esas constelaciones en el cielo. Las estrellas siempre estuvieron ahí, alineadas, pero a veces necesitamos tiempo para ver la figura que forman juntas». Había algo en la simplicidad de aquella observación que tocó profundamente a Eduardo. No eran como las insinuaciones de Javier o las apuestas de los habitantes locales. Era una constatación serena, basada en décadas de observación de la vida. «Tengo miedo de estropearlo todo», admitió Eduardo, sorprendido por su propia sinceridad. «Sofía es la persona más importante en mi vida. Si esto no funciona...» «¿Y si funciona?», interrumpió don Manuel gentilmente. «¿Ya consideraste esa posibilidad con el mismo peso que le das a tus temores?» El miedo es un consejero terrible, Eduardo. Siempre nos muestra el peor escenario posible y nos convence de que es el único resultado probable. Continuaron caminando lentamente por las salas del pequeño museo mientras conversaban. Don Manuel compartió su propia historia. Cómo casi
No le pidió matrimonio a su difunta esposa por miedo a ser rechazado. Y cómo los 50 años que pasaron juntos se habrían perdido si hubiera cedido a ese temor. ¿Sabes lo que aprendí en 7 décadas de vida?, preguntó el anciano, deteniéndose frente a una antigua fotografía que mostraba el Teatro Juárez a principios del siglo XX. Que las personas raramente se arrepienten de las oportunidades que tomaron, incluso cuando no salieron bien. El verdadero arrepentimiento viene de las oportunidades que dejamos pasar por miedo. Cuando se despidieron ya al final de la tarde, Eduardo se sentía más ligero, como si una niebla se hubiera disipado de su mente. Las palabras de don Manuel continuaron resonando mientras caminaba por el jardín de la Unión, observando el sol comenzar su descenso hacia el horizonte. Sin pensarlo mucho, tomó el celular y escribió un mensaje a Sofía. Me encontré con don Manuel hoy en el museo. Me contó historias sobre nosotros cuando éramos niños. Me hizo recordar cómo siempre hemos estado presentes en la vida del otro. Estoy ansioso por nuestra caminata mañana. La respuesta llegó casi inmediatamente. También encontré a alguien del pasado hoy. Doña Carmen pasó por la posada y estuvo mostrándome fotos antiguas, incluyendo varias de nosotros dos. Dijo que siempre supo que éramos almas gemelas. Parece que todos lo sabían menos nosotros, ¿no? También estoy ansiosa por mañana. El pequeño corazón al final del mensaje envió una ola de calor por el pecho de Eduardo. Era solo un símbolo digital, pero llevaba el peso de una promesa de un futuro que ahora parecía más claro y menos aterrador. Aquella noche, por primera vez desde que él y Sofía habían cruzado la línea entre amistad y algo más, Eduardo durmió profundamente, sin los sueños agitados que habían perturbado su descanso en los últimos días. En su tal lugar, soñó con constelaciones, estrellas que siempre habían estado alineadas, solo esperando ser descubiertas. A la mañana siguiente, el día amaneció perfecto para una caminata. El cielo estaba de un azul intenso, con apenas algunas nubes dispersas, que parecían pinceladas blancas en un lienzo cerúleo. La temperatura era agradable, con una brisa ligera que prometía aliviar el calor a medida que el sol subiera en el horizonte. Eduardo preparó cuidadosamente una mochila con agua, frutas, tortas y una toalla para sentarse en la mina. Añadió, también un pequeño regalo que había comprado meses antes para el cumpleaños de Sofía, pero que nunca había tenido el valor de entregar por temor a que revelara demasiado sus sentimientos. Un delicado collar con un dije en forma de colibrí, encontrado en una pequeña joyería artesanal durante un viaje a San Miguel de Allende. Habían quedado de encontrarse a las 9 en la entrada del sendero que llevaba a las minas de Valencia, un paraíso escondido accesible solo por una caminata de aproximadamente 2 horas a través de la sierra. El lugar era perfecto para lo que necesitaban, lejos de las miradas curiosas de la ciudad, en medio de la naturaleza exuberante que siempre los había conectado. Llegando al punto de encuentro algunos minutos antes de la hora acordada, Eduardo sintió una ansiedad buena, de esas que hacen que el cuerpo entero vibre en anticipación. Estaba a punto de ajustar la correa de la mochila cuando vio a Sofía caminando en su dirección, los rizos oscuros recogidos en una coleta despreocupada, vestida con shorts, camiseta y tenis de senderismo. Había algo mágico en la forma en que Sofía sonrió al ver a Eduardo. Una sonrisa que él conocía desde hacía décadas, pero que ahora parecía iluminar el mundo de una manera completamente nueva. Ella apresuró el paso en su dirección, los ojos brillando con una mezcla de alegría y expectativa. «Buenos días, profesor», bromeó al acercarse. Puntual como siempre. «Buenos días, empresaria», respondió él en el mismo tono ligero. «¿Lista para nuestra aventura?» Había una familiaridad reconfortante en ese diálogo desenfadado, en las bromas que eran exclusivamente de ellos. Era como ponerse una ropa antigua y cómoda, pero descubrir que ahora tenía un nuevo brillo, un nuevo significado. El sendero hacia las minas de Valencia era moderadamente difícil, serpenteando por la ladera cubierta de vegetación semiárida típica de la región. El camino a veces subía empinadas colinas,
A veces bajaba por pasajes estrechos entre árboles centenarios. Pero para Eduardo y Sofía, habituados a esa ruta desde la adolescencia, era casi como un paseo por el patio trasero de casa. Caminaban lado a lado cuando el terreno lo permitía, conversando sobre todo y nada al mismo tiempo, como siempre lo habían hecho. La diferencia estaba en los pequeños detalles, los dedos que ocasionalmente se entrelazaban al ayudarse mutuamente en tramos más difíciles, las miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario, el espacio personal que antes respetaban rigurosamente y que ahora invadían con naturalidad. ¿Crees que don Manuel siempre lo supo?, preguntó Sofía en determinado momento, mientras se detenían a beber agua a la sombra de un enorme mezquite. Eduardo consideró la pregunta, recordando su conversación con el antiguo director. Creo que sí. Tiene esa mirada de quien ve más allá de las apariencias, ¿sabes? Como si pudiera ver las líneas invisibles que conectan a las personas. Sofía asintió pensativa. Doña Carmen dijo algo parecido, que siempre vio un aura a nuestro alrededor cuando estábamos juntos. Rió suavemente. Pensé que era solo su misticismo, pero ahora me pregunto si no había algo de verdad en eso. Tal vez éramos los únicos que no podíamos ver lo que estaba justo frente a nosotros, reflexionó Eduardo. O tal vez necesitábamos todo este tiempo, sugirió Sofía, repitiendo lo que había dicho días antes. Tal vez nuestra amistad necesitaba ser tan fuerte para sostener lo que vendría después. Continuaron la caminata, la conversación fluyendo naturalmente entre temas ligeros y reflexiones más profundas. Era como si, después de cruzar aquella línea invisible entre amistad y romance, una nueva dimensión de honestidad se hubiera abierto entre ellos. Cuando finalmente llegaron a las minas de Valencia, el espectáculo natural que se desplegó ante ellos justificaba cada gota de sudor derramada en el camino. La antigua mina, ahora abandonada, ofrecía vistas impresionantes de los valles circundantes y túneles parcialmente accesibles que se adentraban en la montaña, creando un escenario entre misterioso y majestuoso. Por ser accesible solo por sendero, estaba prácticamente desierta aquella mañana de 1900 jueves. Siempre olvido lo perfecto que es este lugar, suspiró Sofía, quitándose la mochila de la espalda y observando maravillada el paisaje que se extendía ante ellos. Eligieron un lugar a la sombra de algunos árboles para extender la toalla que Eduardo había traído. Se sentaron lado a lado, los hombros tocándose, en un silencio cómodo que solo es posible entre personas que se conocen profundamente. El día transcurrió como un sueño. Exploraron las entradas seguras de la mina antigua. Tomaron fotos junto a las formaciones rocosas más impresionantes. Compartieron las tortas y frutas que Eduardo había preparado. Conversaron sobre recuerdos de la infancia y adolescencia compartidos en ese mismo escenario impresionante. Fue, al final de la tarde, cuando el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, que Eduardo finalmente reunió el valor para entregar el regalo que llevaba. «Tengo algo para ti», dijo, rebuscando en la mochila para sacar la pequeña caja cuidadosamente envuelta. Sofía lo miró con curiosidad. «¿Qué es esto? No es mi cumpleaños». «En realidad, lo compré para tu cumpleaños, del año pasado», admitió él, extendiéndole el paquete. «Pero nunca tuve el valor de dártelo». «¿Por qué?», preguntó ella, aceptando el regalo con cuidado. Eduardo se encogió de hombros súbitamente tímido. «Porque pensé que revelaría demasiado lo que sentía, y no estaba listo para eso en aquel momento». Sofía desenvolvió el regalo con cuidado, abriendo la pequeña caja para revelar el collar con el dije en forma de colibrí. Sus ojos se agrandaron en sorpresa y emoción. «Eduardo, es hermoso», susurró, sacando el collar de la caja para examinar el delicado trabajo artesanal. El colibrí, esculpido en plata, tenía minúsculos detalles que capturaban perfectamente la belleza natural del ave. «¿Recuerdas aquel colibrí que encontramos juntos cuando teníamos unos 10 años?» preguntó él. «Aquel que dijiste que parecía haber sido dibujado por un artista». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas.
¿Guardaste ese recuerdo todo este tiempo? Guardo todos nuestros recuerdos, respondió él simplemente. Son parte de quien soy. Sofía se dio la vuelta, levantando el cabello para que él pudiera ponerle el collar. Cuando el broche estuvo seguro, ella se volvió nuevamente para mirarlo, el dije reposando perfectamente en la base de su garganta. ¿Cómo se ve?, preguntó, tocando el pequeño colibrí con las puntas de los dedos. Perfecto, respondió Eduardo, su voz más ronca de lo que pretendía, como si hubiera sido hecho para ti. Tal vez fuera la magia del lugar, o tal vez fuera simplemente el momento adecuado después de tantos años de espera, pero cuando sus labios se encontraron esta vez, fue diferente de todos los besos anteriores. Había una certeza tranquila en aquel beso, una promesa silenciosa de que, independientemente de lo que viniera, lo enfrentarían juntos. El sol ya estaba casi desapareciendo en el horizonte cuando decidieron regresar. El sendero de vuelta sería más desafiante en el crepúsculo, y ambos tenían compromisos al día siguiente. Recogieron sus pertenencias e iniciaron la caminata de regreso, esta vez de la mano, como si fuera lo más natural del mundo. Llegaron a la ciudad cuando las primeras estrellas ya salpicaban el cielo. Exhaustos, pero con una sensación de plenitud que trascendía el cansancio físico, decidieron cenar en la pequeña fonda de Doña Lupita, famosa por el mejor pozole de la región. El establecimiento era sencillo, pero acogedor, con mesas de madera rústica, cubiertas por manteles bordados e iluminadas por lámparas que creaban una atmósfera íntima. Para su suerte, el lugar estaba relativamente vacío aquella noche entre semana. Doña Lupita, una señora de unos 60 años con la energía de una joven de 20, vino personalmente a atenderlos, sus ojos perspicaces notando inmediatamente las manos entrelazadas y el collar en el cuello de Sofía. «Por fin», exclamó sin rodeos, poniendo las manos en las caderas anchas. «Ya pensaba que me iría de este mundo sin ver a ustedes dos juntos». Eduardo y Sofía intercambiaron miradas, divertidas, ya acostumbrados a la franqueza característica de la dueña de la fonda. «¿Alguna sugerencia especial para hoy, doña Lupita?», preguntó Sofía, hábilmente cambiando de tema. «Para los tortolitos, solo lo mejor», respondió la señora con un guiño. «Tengo un pozole rojo que acabo de preparar esta tarde, con maíz criollo y carne de mi compadre, el carnicero. Lo voy a servir como sé que les gusta, con todas las guarniciones frescas de mi huerto». Antes de que pudieran responder, ya estaba camino a la cocina, dando órdenes animadas a los ayudantes. Eduardo y Sofía rieron, resignados a ser el tema de conversación de la ciudad por los próximos días o semanas. La cena fue magnífica, como todo lo que salía de las manos talentosas de doña Lupita. Conversaron sobre asuntos ligeros, disfrutando de la comida, deliciosa y de la compañía mutua, el cansancio de la caminata, gradualmente dando lugar a una energía renovada. Fue cuando estaban saboreando el postre, un dulce de cajeta con nueces que era especialidad de la casa, que la música ambiente cambió. Las notas suaves de Hasta la raíz, en la voz inconfundible de Natalia Lafourcade, llenaron el ambiente. Sofía se detuvo con la cuchara a medio camino de la boca, sus ojos encontrando los de Eduardo en inmediato reconocimiento. No era coincidencia. Aquella canción específica había marcado un momento crucial en su amistad, años atrás cuando ambos pasaban por periodos difíciles en sus vidas y encontraron consuelo uno en el otro. ¿Tú pediste eso?, preguntó Sofía, su voz casi un susurro. Eduardo negó con la cabeza, tan sorprendido como ella. «Creo que el universo está conspirando a nuestro favor». Del otro lado de la fonda, doña Lupita observaba la escena con una sonrisa satisfecha, como si acabara de ejecutar un plan meticulosamente elaborado. Cuando Eduardo captó su mirada, ella levantó el pulgar en un gesto de aprobación que lo hizo reír. «En realidad, creo que la conspiración es más terrenal que cósmica», comentó, señalando discretamente a la dueña de la fonda con un movimiento de cabeza. Sofía siguió su mirada y sonrió. Ella siempre fue nuestra fan número uno. Las notas de la canción continuaban envolviéndolos, trayendo a la superficie recuerdos compartidos, noches de confidencias, lágrimas secadas, risas en momentos inesperados,
apoyo incondicional, en los momentos más oscuros. Era como si la canción materializara la historia de ellos, el viaje que habían recorrido juntos hasta ese momento. ¿Bailas conmigo?, invitó Eduardo, extendiendo la mano sobre la mesa. Sofía dudó por un instante, mirando alrededor de la fonda casi vacía. Aquí ni siquiera hay pista de baile. ¿Desde cuándo necesitamos una pista de baile?, desafió él con una sonrisa. Hagamos nuestro propio camino, como siempre lo hemos hecho. Ella aceptó su mano, levantándose con gracia. Encontraron un pequeño espacio entre las mesas, suficiente para que pudieran moverse lentamente al ritmo de la música. Eduardo rodeó la cintura de Sofía con un brazo, mientras su otra mano sostenía la de ella junto al pecho. No era un baile elaborado, solo un lento balanceo de cuerpos sincronizados, como si estuvieran escuchando una música que solo ellos podían oír. «Nunca imaginé que estaríamos así algún día», confesó Sofía, su voz suave contra el oído de él. «Yo sí lo imaginé», respondió Eduardo. «Muchas veces, solo que no creía que pudiera suceder de verdad». La música continuaba, envolviéndolos en su melodía suave que hablaba de raíces, de encuentro, de aceptación. Cada verso parecía haber sido escrito especialmente para ellos, para aquel momento de reconocimiento de algo que siempre había estado ahí, solo esperando el momento adecuado para florecer. Fue cuando la canción llegaba al final que Eduardo notó algo en la mesa de al lado, un pequeño barquito de papel, doblado a partir de una hoja de cuaderno común. Parecía fuera de lugar en el ambiente de la fonda, como si alguien lo hubiera olvidado allí. «Mira», comentó, interrumpiendo brevemente el baile para tomar el pequeño objeto. «¿Recuerdas estos?». Sofía miró el pequeño barco de papel en las manos de Eduardo, y sus ojos se iluminaron con reconocimiento. No era un objeto cualquiera, era un símbolo de una tradición particular que mantenían desde la adolescencia. «Nuestros barquitos de deseos», susurró, tomando el objeto con cuidado, como si fuera una reliquia preciosa. «No hacemos esto desde hace años». La tradición había comenzado cuando tenían 16 años. Inspirados por una leyenda local que Sofía había escuchado de su abuela, empezaron a escribir sus mayores deseos y sueños en pequeños pedazos de papel, doblarlos en forma de barquito y soltarlos en la fuente de la plaza durante la primera luna llena del año. Según la leyenda, si el barquito navegaba hasta el centro de la fuente antes de hundirse, el deseo se cumpliría. «Creo que es una señal», dijo Eduardo, observando el pequeño objeto de papel. «¿Cuántas coincidencias pueden ocurrir en una sola noche?». Sofía examinó el barquito más de cerca. «Este no es uno de los nuestros antiguos, es reciente». Miró a doña Lupita, que fingía ocupación extrema limpiando vasos en la barra, aunque sus ojos continuaban observándolos de lejos. «Creo que tenemos una cómplice muy dedicada». Eduardo sonrió, percibiendo la intención detrás del gesto aparentemente casual. «¿Qué te parece si resucitamos nuestra tradición? La luna está casi llena esta noche». Los ojos de Sofía brillaron con la sugerencia. «¿Ahora? ¿No estás cansado de la caminata?». «Nunca estoy demasiado cansado para nuestras tradiciones», respondió él, dejando algunos billetes en la mesa para cubrir la cuenta. «Además, la plaza queda a solo 5 minutos. De aquí». Se despidieron de doña Lupita, que no hizo ningún esfuerzo por disimular su sonrisa satisfecha, y salieron a la noche cálida de Guanajuato. Las calles empedradas del centro histórico estaban iluminadas por las antiguas farolas que preservaban la atmósfera colonial de la ciudad, creando sombras danzantes en las paredes encaladas de las construcciones centenarias. Caminaron de la mano en dirección a la plaza principal con su hermosa fuente central. El lugar estaba relativamente desierto a esa hora, ofreciendo la privacidad perfecta. La luna, casi llena, derramaba su luz plateada sobre la ciudad, creando un ambiente casi mágico. «Necesitamos escribir nuestros deseos», recordó Sofía, sentándose en el borde de la fuente y sacando de su bolso un pequeño bolígrafo que siempre llevaba. Eduardo buscó en sus bolsillos y encontró un viejo recibo que podría servir como papel. Lo rasgó cuidadosamente a la mitad,
entregando una parte a Sofía. «Nada de espiar», advirtió ella con una sonrisa, volviéndose ligeramente para que él no pudiera ver lo que escribía. Eduardo sonrió, dirigiendo su atención a su propio pedazo de papel. ¿Qué desear ahora? Tantos de los sueños que habían puesto en barquitos a lo largo de los años se habían cumplido. La universidad deseada, el empleo como profesor, la permanencia en Guanajuato cuando la tentación de partir hacia grandes ciudades era fuerte. Y ahora, el deseo que ni siquiera se había atrevido a escribir en los barquitos anteriores se estaba realizando ante sus ojos. Estar con Sofía, no solo como amigo, sino como algo más profundo y significativo. Después de algunos momentos de reflexión, escribió su deseo con letras pequeñas y precisas. Era algo simple, pero que englobaba todo lo que realmente importaba. Al terminar, dobló cuidadosamente el papel, transformándolo en un pequeño barco, exactamente como lo hacían en la adolescencia. Sofía terminó poco después, su barquito, ligeramente más pequeño, pero igualmente bien construido. Se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. A la cuenta de 3, sugirió Eduardo, como siempre hacían. Sofía asintió, ambos sosteniendo sus barquitos sobre el agua. 1, 2, 3. En un movimiento sincronizado soltaron los pequeños barcos de papel sobre la superficie espejada de la fuente. Las embarcaciones minúsculas se balancearon por un momento, como si estuvieran decidiendo qué dirección tomar, antes de comenzar a deslizarse suavemente, impulsadas por la ligera brisa que circulaba por la plaza. Se quedaron allí sentados, hombro con hombro, observando los barquitos alejarse lentamente, llevando sus deseos más íntimos hacia el centro de la fuente. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de promesas no verbalizadas y sentimientos demasiado profundos para ser traducidos en palabras. «Nunca pensé que el día de San Valentín pudiera significar algo para mí», comentó Sofía después. De algunos minutos, su voz casi un susurro para no romper la magia del momento. «Aún tenemos algunos días hasta entonces», respondió Eduardo, pasando el brazo por los hombros de ella. «¿Cambiaste de opinión sobre participar en el festival que Javier está organizando?» Sofía recostó la cabeza en el hombro de él, sus ojos aún fijos en los pequeños barcos que ahora eran apenas puntos distantes en la fuente. «Tal vez, pero no porque quiera exhibirnos como la nueva pareja de la ciudad. Es más porque», dudó, buscando las palabras adecuadas, «porque tal vez otras personas necesiten ver que es posible, que a veces el amor está justo frente a nosotros, solo esperando a que tengamos el valor de verlo». Eduardo asintió, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir, como una especie de testimonio. «Exactamente. Además», añadió ella, con un toque de humor en la voz, «Javier se pondría insoportable si dijéramos que no. Ya está presumiendo por toda la ciudad de haber sido el cupido oficial». Rieron juntos, el sonido de sus risas combinadas creando una melodía que parecía pertenecer a aquel lugar, a aquel momento. Los días que los separaban del día de San Valentín, esa fecha que ambos siempre habían evitado como un recordatorio doloroso de su soledad, ahora parecían una promesa, un horizonte nuevo para explorar. «¿Sabes lo que escribí en mi barquito?», preguntó Eduardo, rompiendo la regla no escrita de nunca revelar los deseos. Sofía lo miró sorprendida. «Pensé que revelarlos anulaba la magia». «Tal vez algunos deseos son demasiado fuertes para mantenerlos en secreto», respondió él, volviéndose para mirarla. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos, creando un brillo casi sobrenatural. «Deseé valor, valor para vivir cada día de este nuevo camino que estamos recorriendo sin dejar que el miedo me paralice». Sofía sonrió conmovida por la sinceridad de él. «Es un hermoso deseo». «¿Y tú?», preguntó él, «¿también romperás la regla?». Ella consideró por un momento antes de responder. «Deseé sabiduría, para valorar lo que tenemos sin intentar controlarlo o definirlo antes de tiempo, para permitir que nuestra historia se desarrolle naturalmente, con todos los capítulos que aún están por venir». Los barquitos
ya habían desaparecido completamente de vista, llevados por el agua hacia el centro de la fuente. Pero los deseos que llevaban parecían flotar en el aire alrededor de ellos, envolviéndolos como una promesa silenciosa. Los días que precedieron al día de San Valentín pasaron en un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada encuentro entre Eduardo y Sofía traía una nueva faceta de esa relación transformada. Momentos de pasión intensa, intercalados con la familiaridad cómoda de quien conoce profundamente al otro. Era como si estuvieran viviendo simultáneamente una historia nueva y antigua, cada gesto llevando tanto la novedad del romance como el peso de la historia compartida. La ciudad entera parecía observarlos con un interés que mezclaba curiosidad y una especie de orgullo colectivo, como si la unión de ellos fuera de alguna forma una validación de la creencia local en el poder del destino. Las miradas y sonrisas que los seguían por las calles empedradas ya no les incomodaban tanto. Habían aprendido a aceptar que su historia, de cierta forma, pertenecía también a Guanajuato. En la mañana del día de San Valentín, Eduardo despertó con el sonido de los pájaros cantando en el árbol cercano a su ventana. El día prometía ser perfecto. El cielo estaba de un azul cristalino, sin una sola nube a la vista, y una brisa ligera mecía las cortinas de su habitación. Sobre su mesa de noche reposaba un pequeño paquete que había preparado la noche anterior, un libro antiguo de poesías que encontrara en un tianguis durante un viaje a Querétaro, con versos subrayados que siempre le recordaban a Sofía. No era un regalo extravagante, pero llevaba el tipo de significado personal que sabía que ella valoraría. Después de un desayuno rápido, se dirigió a la escuela para la reunión final sobre su participación en el festival de esa noche. Como profesor de historia, había aceptado la invitación de Javier para hacer una breve presentación sobre las tradiciones románticas de Guanajuato a lo largo de los siglos, desde los noviazgos vigilados en la época colonial hasta las serenatas que aún ocasionalmente resonaban por las calles antiguas durante noches especiales. En el camino pasó por la plaza principal, donde los preparativos para el festival estaban a todo vapor. Empleados del ayuntamiento instalaban luces coloridas en los árboles centenarios. Comerciantes montaban puestos decorados con corazones y flores. Músicos probaban el sonido en el pequeño escenario montado frente al kiosco histórico. En el Pirindovendenciam, centro de todo, coordinando los esfuerzos con la eficiencia de un general en campo de batalla, estaba Javier, gesticulando animadamente mientras daba instrucciones por radio. ¡Eduardo!, exclamó al verlo saludando entusiastamente. ¿Viniste a comprobar cómo estamos transformando la plaza para esta noche? Será el mejor día de San Valentín que Guanajuato haya visto jamás. El entusiasmo de Javier era contagioso, y Eduardo no pudo evitar sonreír mientras observaba los preparativos. Está quedando increíble, admitió. Pensaron en todo, casi todo, corrigió Javier con una mirada conspiradora. Aún tengo una sorpresa especial planeada para más tarde, algo que estoy seguro de que tú y Sofía apreciarán. Antes de 1960, que Eduardo pudiera preguntar más detalles, Javier fue llamado para resolver alguna crisis relacionada con la ubicación de los puestos de comida, dejándolo con la curiosidad aguijoneada sobre cuál sería la dichosa sorpresa. La reunión en 1900, la escuela fue breve y productiva. Sus colegas profesores, que obviamente ya estaban al tanto de los recientes acontecimientos en su vida personal, le lanzaban miradas conocedoras y sonrisas cómplices, pero tuvieron el tacto de no hacer comentarios directos, al menos no en 1900, su presencia. Al salir de la escuela decidió pasar por la posada administrada por Sofía. La encontró en la oficina, ocupada con planillas y reservaciones, sus rizos recogidos en un moño improvisado que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Concentrada en su trabajo, no lo vio inmediatamente, permitiéndole observarla por algunos segundos, la forma en que mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba concentrada, el pequeño fruncimiento de cejas cuando algo no cuadraba, en las cuentas, gestos que conocía tan bien y que ahora tenían un nuevo significado para él.
¿Puedo interrumpir a la empresaria más competente de Guanajuato por un minuto?, preguntó finalmente, golpeando suavemente en la puerta entreabierta. Sofía levantó la mirada, su rostro iluminándose instantáneamente al verlo. Eduardo, no te esperaba hasta más tarde. Él entró en la pequeña oficina colocando sobre el escritorio el paquete que llevaba. «Feliz día de San Valentín», dijo simplemente. «Sé que quedamos en encontrarnos solo en la noche para el Cintos Festival, pero no pude esperar para darte esto». Sofía miró el regalo con sorpresa y emoción. «Yo también tengo algo para ti», confesó, abriendo el cajón de su escritorio y sacando un pequeño paquete. Tampoco iba a aguantar hasta la noche. Intercambiaron los regalos con sonrisas nerviosas, como adolescentes en su primera cita. Sofía fue la primera en abrir el suyo, desenvolviendo cuidadosamente el libro de poesías. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento al ver la portada antigua. «Octavio Paz», susurró, acariciando el lomo gastado del libro. «¿Lo recordaste? ¿Cómo olvidaría que siempre decías que él tenía un poema para cada fase de nuestra vida?» «Claro que lo recordé», respondió Eduardo, observando con placer la reacción de ella. «Marqué algunos que me hacen pensar en ti, en nosotros». Sofía hojeó el libro con reverencia, deteniéndose en las páginas marcadas para leer los versos subrayados. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras absorbía las palabras que él había seleccionado especialmente para ella. Poemas que hablaban de encuentros, de reconocimiento, de amor que trasciende el tiempo. «Es perfecto», dijo finalmente, cerrando el libro y abrazándolo contra el pecho. «Ahora abre el tuyo». Eduardo desenvolvió su regalo, revelando una pequeña caja de madera tallada. Al abrirla, encontró un reloj de pulsera antiguo, del tipo que necesitaba ser cuidadosamente cargado. La esfera era clásica, con números romanos y manecillas delicadas que parecían contar historias de otras épocas. «Vi este reloj en una tienda de antigüedades en Ciudad de México hace casi un año», explicó Sofía, observando atentamente su reacción. «Inmediatamente pensé en ti, en tu pasión por objetos con historia. Lo compré pensando en dártelo en tu cumpleaños, pero como tú, no tuve el valor en aquel momento». Eduardo volteó el reloj notando una inscripción grabada en la parte trasera. «Para medir el tiempo, no los sentimientos». «Es hermoso», dijo él, genuinamente conmovido por el regalo y su significado. «Lo usaré esta noche». Salieron de la posada juntos, caminando por las calles ya animadas por el flujo de turistas que habían elegido Guanajuato para celebrar la fecha romántica. El resto del día pasó en una mezcla de preparativos para el festival y momentos robados juntos. Una comida rápida en la cafetería preferida de ambos, mensajes intercambiados mientras atendían sus respectivas responsabilidades, la expectativa creciente por el evento de la noche. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la plaza principal de Guanajuato ya estaba completamente transformada. Las luces colgadas en los árboles creaban un escenario casi mágico. Los puestos coloridos ofrecían desde comidas típicas hasta artesanías locales, y el escenario estaba listo para los músicos que animarían la noche. Eduardo esperaba a Sofía en el lugar acordado, cerca del kiosco histórico que había sido decorado con pequeñas luces flotantes. Usaba una camisa azul marino, el color que ella siempre decía que combinaba con sus ojos, y el reloj que ella le había regalado, cuidadosamente ajustado para marcar la hora exacta. Cuando la vio acercarse, sintió el corazón acelerarse, como si fuera la primera vez que la encontraba. Sofía usaba un vestido sencillo pero elegante, los rizos sueltos enmarcando su rostro iluminado por una sonrisa radiante. El collar con el colibrí de plata que él le había regalado reposaba en su cuello, reluciendo bajo las luces coloridas de la plaza. «Estás hermosa», dijo él, cuando ella se acercó, incapaz de ocultar la admiración en su voz. «Tú tampoco». «Estás nada mal, profesor», respondió ella con una sonrisa, arreglando el cuello de su camisa en un gesto familiar
que ahora llevaba una nueva intimidad. El festival estaba en pleno apogeo a su alrededor. Parejas de todas las edades paseaban de la mano, niños corrían con globos en forma de corazón, ancianos bailaban al son de la música que venía del escenario. Era una celebración del amor en todas sus formas, no solo el romántico, sino también el amor por la vida, por la comunidad, por las tradiciones que mantenían viva la ciudad. Eduardo hizo su presentación sobre las tradiciones románticas de Guanajuato, cautivando a la pequeña multitud reunida con historias de amores prohibidos en la época colonial, cartas secretas intercambiadas entre ventanas de casonas y promesas eternas susurradas en las misas dominicales. Sofía lo observaba desde la primera fila, su rostro radiante de orgullo y afecto. Después de la presentación, deambularon por el festival, saboreando las comidas típicas, conversando con amigos y conocidos, disfrutando de la atmósfera festiva que se apoderaba de la plaza. Ya no había incomodidad con las miradas y comentarios. Habían encontrado un equilibrio entre su historia privada y la percepción pública de ella. Fue cuando la noche ya estaba avanzada que Javier subió al escenario, pidiendo la atención de todos con su manera expansiva característica. Queridos amigos y visitantes de Guanajuato, comenzó él, su voz amplificada por los altavoces distribuidos por la plaza. Tenemos una sorpresa especial preparada para esta noche. Como muchos de ustedes saben, nuestra ciudad tiene una tradición de contar historias de mineros y tesoros, de iglesias y procesiones, de fiestas y tradiciones. Pero también tenemos nuestras historias de amor, algunas que se desarrollan ante nuestros ojos a lo largo de años, incluso décadas. Eduardo y Sofía intercambiaron miradas aprensivas, sintiendo que la sorpresa, mencionada por Javier más temprano, tenía algo que ver con ellos. Esta noche, continuó Javier, queremos celebrar una historia de amor que todos nosotros hemos presenciado, la de dos amigos de infancia que finalmente encontraron el valor para admitir lo que todos ya sabíamos desde hace años. Varias miradas se volvieron hacia Eduardo y Sofía, que sintieron sus rostros enrojecer con el súbito foco de atención. Pero no vamos solo a contar esa historia, añadió Javier con una sonrisa enigmática. Vamos a recontarla a través de la música. Para eso, hemos invitado a alguien muy especial. Para sorpresa de todos, especialmente de Eduardo y Sofía, don Manuel subió al escenario apoyándose en su bastón tallado. Llevaba una guitarra antigua, que posicionó cuidadosamente en su regazo al sentarse en el banquillo preparado para él. Muchos no lo saben, explicó Javier, pero antes de ser director de escuela, don Manuel fue uno de los mejores compositores de esta región y ha escrito una canción especial para esta noche. El silencio se apoderó de la plaza mientras el anciano ajustaba las cuerdas de la guitarra. Entonces, con dedos sorprendentemente ágiles para su edad, comenzó a puntear una melodía suave y nostálgica. Su voz, cuando empezó a cantar, era fuerte y clara, llevando la sabiduría y emoción de toda una vida. La canción contaba la historia de dos jóvenes que crecieron juntos en las laderas de una ciudad minera, compartiendo sueños y aventuras, protegiéndose mutuamente de las tormentas de la vida, hasta finalmente darse cuenta de que el tesoro que buscaban estaba justo frente a sus ojos todo el tiempo. No mencionaba nombres, pero cada verso parecía capturar perfectamente el viaje de Eduardo y Sofía, como si don Manuel hubiera observado cada momento de sus vidas con ojos que veían más allá de las apariencias. Sofía, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Eduardo mientras escuchaban la música que parecía haber sido compuesta exclusivamente para ellos. Alrededor, otras parejas se acercaban, mecidas por la belleza de la melodía y por la emoción de la letra. Cuando la canción terminó, un silencio reverente flotó sobre la plaza por algunos segundos antes de ser roto por aplausos entusiastas. Don Manuel, con una sonrisa serena, hizo un pequeño gesto de cabeza en dirección a Eduardo y Sofía, como si estuviera dando su bendición. ¿Bailamos?, invitó Eduardo, llevando a Sofía suavemente hacia un espacio libre cerca del escenario.
donde otras parejas ya comenzaban a moverse al son de la nueva música que ahora sonaba. Mientras bailaban bajo las estrellas y las luces coloridas de la plaza envueltos por la música y por el calor mutuo, Eduardo se dio cuenta de que el sentimiento que lo inundaba iba más allá de la pasión o incluso del amor romántico. Era un reconocimiento profundo, una certeza tranquila de que, independientemente de lo que el futuro reservara, lo enfrentarían juntos, como siempre lo habían hecho. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sofía, notando su expresión contemplativa. En mí no me siento lo afortunados que somos, respondió él, haciéndola girar suavemente al ritmo de la música, no solo por habernos encontrado el uno al otro, sino por haber tenido la oportunidad de construir esta base sólida a lo largo de tantos años. Nuestra amistad no desapareció, Sofía, solo se transformó en algo más completo. Ella sonrió, aquella sonrisa que siempre iluminaba sus días desde la infancia, como nuestros barquitos de papel que ahora navegan en un océano más vasto. La noche se extendió, mágica y memorable, mientras ellos bailaban, conversaban con amigos y ocasionalmente intercambiaban miradas que decían más que palabras. Cuando los fuegos artificiales silenciosos iluminaron el cielo sobre Guanajuato, creando flores de luz que se reflejaban en la fuente de la plaza, Eduardo y Sofía se encontraban en un rincón tranquilo, alejados de la multitud, pero aún parte de la celebración. «Feliz día de San Valentín», susurró Eduardo, abrazándola por detrás mientras observaban el espectáculo de luces en el cielo. «El primero de muchos», respondió Sofía, recostándose contra él, con la confianza de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Encima de ellos, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de una historia que había llevado años para ser escrita, pero que ahora se desplegaba en nuevos capítulos, llenos de posibilidades y promesas,